Muy buenas noches, amigos y amigas que nos acompañan siempre cuando estamos transmitiendo en vivo y en directo, ya sea en nuestro canal Bet Mitrach Narratín Temuco Chile y en nuestro perfil de Facebook, transmitiendo simultáneamente desde Facebook y YouTube. Compartimos la señal también a los amigos de Debate Bíblico Directo en Facebook y en el grupo de estudios discípulos de Rabbi Joshua Ben Yosef Minasrat. Bueno, como habíamos dicho con antelación, íbamos a hacer una introducción a esta serie que se denomina el Sefer Hitgalut Yeshua HaMashiach, la revelación de Yeshua el Mesías, ¿ya? Conocido comúnmente como el libro de Apocalipsis. Así que, sin más preámbulos, vamos a invitar también a nuestro amigo Cristian Cifuente, que está con nosotros para compartir esta temática, para comentar acerca de este libro muy interesante, esperando que esta transmisión sea de edificación, de verajá, de bendición para todos aquellos que nos sintonizan o nos ven desde las diferentes plataformas. Shalom, Cristian, bienvenido. Hola, Adelante, Javier. ¿Cómo estás? bienvenido, gracias. El que dijo un promedio, bienvenido. No, muchas gracias por invitación, estoy muy contento, estoy muy alegre, la verdad que para tratar un tema importantísimo, la verdad que vamos a seguir esta semana con el libro de Daniel, pero está muy bueno por lo que tiene que ver, es el Apocalipsis, viste que es como algo, hablas de apocalíptica, hablas de Apocalipsis y la gente se imagina una imagen así como terrorífica. ¿Qué se te viene a la mente, estimado Mijael, cuando hablas de Apocalipsis? Lo primero que se te viene a la mente es en esta imagen, una imagen así, ¿ves? Habla de Claro. Apocalipsis y ves destrucción, fuego, problemas, ves de todo tipo de cosas que suceden. Y en realidad el libro está orientado a algo muy distinto y como primer lugar es el aliento, la motivación, llenarlos de emuná a todos aquellos discípulos de Yeshua que podían estar en un momento pasando difícil y que podían tener un mensaje de esperanza, un mensaje de emuná, de fe, de aliento, de motivación que el Eterno les podría dar victoria en medio de todo ese conflicto y de esa necesidad. Así que bueno, yo creo que ese tipo de imagen que la gente y que el cristianismo, el catolicismo y la deformación del mensaje ha creado ese tipo de mente, ¿no? De mentalidad. Hablas de Apocalipsis y ya te imaginas la guerra de los mundos, que cae un meteorito, que se viene para acá, que viene un ser maligno y todo eso. Pero bueno, eso es lo que vamos a aclarar ahora y vamos a empezar a desmitificar para hacer esta es una introducción. Luego ya vamos a hablar de crítica textual, alta crítica, vamos a ver el contexto, vamos a ver muchos pasajes del griego también, su contexto hebreo, porque tiene mucho que ver, estimado Mijael. Así es. Mira, estoy compartiendo en este momento en los grupos de WhatsApp el enlace para que nos acompañen los amigos y amigas que les pueda interesar esta temática muy interesante. Sí, estamos casi sin un poquito de aviso, no nos hemos preparado mucho. Yo ahora que De hecho, quería pedir disculpas también porque empezamos un poco tarde debido a algunos inconvenientes, pero lo importante es que estamos aquí y vamos a compartir esta temática. muy bien. Veo la playa y me dan ganas de salir, Mijael. Ya se viene el verano. Encerrado con pandemia, veo eso en unas olas para surfear, decir, estar ahí nadando, wow. Pero veo a Dios Banana ahí. ¿Eh? El Eile de Pando, está muy bueno el dibujo. Está escribiendo, mirando para el cielo, me gusta. Está muy bueno. Eh, Claro. buenísimo, Eso así sí, que está un poco ahora donde es muy chica la imagen, está un poco despixeleado, por decirlo de esta manera. Los píxeles se ven muy, está bien. pero me gustó la imagen porque refleja más en este caso, la apariencia, en este caso, del autor, que obviamente sabemos que es un judío, Obvio, ¿cierto? obvio. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar y estamos transmitiendo en Facebook, recuerden, en Facebook, en mi perfil
y en YouTube, ¿ya? Sí, Así saludos a la que audiencia que nos acompaña, que va viniendo, se va acercando, que estará ahí. No hemos anunciado mucho, así que, pero bueno, si no lo van a ver en diferido. Pero está muy bueno hablar de esto, este tema. Dejo la palabra, Mijael, yo que no paro de hablar a veces. no, está bien nomás. Esa es la idea, que hablemos y podamos comentar acerca de este libro muy interesante. Me gustaría comentar algo de este libro y este libro que en el mundo occidental se le llama Apocalipsis, ¿ya? Revelación, se le conoce, ¿ya? Este libro, según comentaristas académicos, ¿ya? Di- eh, ponen este libro en el año 96, en la época de Domiciano, por ejemplo, ¿ya? Yo personalmente pienso que el libro se empezó a escribir desde mucho antes, ¿ya? Pero los académicos dicen que es en el año 96, en la época de Domiciano, y generalmente las personas de fe dicen que este libro fue escrito por Juan, ¿cierto? Juan, el que conocemos como Johanan Ben Zattiel, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay académicos como el profesor Antonio Piñero, ¿ya? Que dicen que el autor no fue Juan, ¿ya? Sino pudo haber sido Lucas o mejor, no, él dice que pudo haber sido un discípulo de Lucas, ¿ya? En fin, no sabemos quién en realidad es el autor, pero se describe ahí en el libro como Juan o Johanan, ¿ya? Y, eh, por ejemplo, hay académicos, así como el que mencioné anteriormente, y otros, que dicen que este libro trata de una profecía fallida, ¿ya? Igual que como el libro de Daniel. Dicen que es una profecía fallida porque no vino el fin del mundo. Pero vamos a explicar que aquí este libro no se trata de un fin del mundo, ¿ya? No es ese el objetivo de este libro, de mostrar un fin del mundo, sino el objetivo de este libro es mostrar eh, un mensaje de esperanza a estas comunidades que están en el exilio, ¿cierto? Están pasando persecución, estaban pasando muchas pruebas y este libro se escribió para que fueran leídas en las comunidades que estaban en Asia. Por eso la carta va dirigida a las 7 comunidades en el exilio, en Asia, específicamente en Turquía, ¿ya? En la zona de Turquía, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de este libro? Este libro obviamente es posterior a los evangelios, ¿ya? Y anterior al libro que conocemos comúnmente como Juan, según algunos académicos. Y, ¿Y qué más podemos decir? A ver, Cristian, a ver, Uh, se dice que este libro ya es una obra, por decirlo de esta manera, una obra de laboratorio, o sea, fue escrito por un escriba en pergamino, en una mesa ahí, ¿ya? Y este escrito, este libro, mejor dicho, esta literatura, se usó, o sea, el objetivo fue para que fuera leída en público, para, como bien dije, para presentar consuelo a estas comunidades. Por eso las cartas van dirigidas a las 7 comunidades en el exilio. Obviamente el autor es judío, lo podemos ver por las palabras de su literatura, ¿ya? Es un judío que cree en Yeshua como el Mesías, ¿ya? Y esta literatura nos muestra las revelaciones personales de Yohanan, ¿ya? Pero a través de escritos que anteceden a este libro, o sea, es literatura que conocemos como apocalíptica, ¿ya? Y como bien dije, hay revelaciones personales en este libro, pero tienen como base literaturas anteriores, ¿ya? Esto es lo que se conoce como el grupo del género apocalíptico. Y vamos a ver, Cristian, que este libro menciona a un mensajero, lo que conocemos, que conocemos como un ángel, pero la fuente de esta revelación a Yohanan, ¿ya? La fuente es Dios, el Eterno.
Y este libro fue escrito, como dije, en el año 96, donde la persecución a los discípulos del Mesías, no solamente a los discípulos del Mesías, sino también em, a otros grupos judíos, ¿cierto?, que estaban siendo perseguidos por el imperio. Y muchos judíos pusieron sus esperanzas en la profecía de Isaías, donde habla de la instauración del el reino teocrático de Dios, ¿cierto? Y algunos dicen, como no se cumplió, entonces es una profecía fallida. Pero vamos a ver a la luz de la escritura que esto sí se cumplió. ¿Qué tienes para decir, Cristian, para comentar sobre este libro? Bueno, es un libro que creo que fue el primer libro que leí de la Biblia cuando empecé a leer. Y leí el Apocalipsis y no entendía nada. Así, ¿qué pasó? Lo leí rápido, luego lo leí bien, luego lo estudié bien y luego lo descifré de a poco bien. Un libro que llama mucho la atención, y si bien en las conferencias he hablado muy poco de este libro, he hablado de algunos tópicos. El otro día habla de base histórica también. Contiene totalmente todos los niveles de interpretación de la escritura hebrea, todos, sin tomarlo como método Pardes o Paraíso, que hoy en día lo tenemos como una guía para estudiar, pero vas a ver Sot, vas a ver muchos Drash, vas a ver Remex, Pérez, o sea, hay un nivel de interpretación tan profunda en el libro que te deja claramente que el libro fue escrito por alguien que entendía la mentalidad hebrea, el contexto hebreo, y era para hebreos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos toman el libro, y yo no digo que no sea así, es una literatura apocalíptica, no es una profecía porque es vaticinio post-eventum. Bien, con mis años de estudios y estudiando alta crítica hemos visto un montón de cosas que se hablan del libro. Pero hay ciertas evidencias en el libro, y con esto no quiero contradecir a los eruditos, ni quiero que se sienta un poco como elevado del ego para hablar, pero hay cosas internas en el libro, y bien traducidas, usando bien la gramática, te da a entender algunas cosas que contradicen lo que dice justamente que es solo un libro de apocalíptica. Si bien el libro principalmente fue escrito para dar ánimo, motivar a las comunidades que estaban en la diáspora y estaban justamente por lugares, vemos las 7 comunidades, y te das cuenta que el libro no fue escrito para cualquiera. ¿Por qué? Y de ahí, estimado Mijael, quiero ser contundente en aclarar esto. De ahí tantos horrores, porque no hay errores de interpretación, son horrores de interpretación con referente a las distintas escuelas. Vas a ver escuelas preteristas, mineralistas, postmineralistas, dispensacionalistas, todo ese lío que han hecho la teología, que han mezclado y que lamentablemente dan pena, por eso digo, no quiero parecer soberbio, pero dan pena a la luz de interpretar un libro como este, un libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis se debe tomar, o Dit Kalut, o Revelación, de la siguiente manera. ¿Recuerdan el episodio de Yosef en Egipto? ¿Recuerdan que cuando él hace traer a los hermanos para los hijos de Jacob, y quiero que lo entiendan esto, porque esto es importante entender. Los hijos de Jacob se presentan delante de Yosef, y sabemos que dejó a su hermano, tomó, y cómo fue todo esto. Pero en un momento dice que Yosef se les reveló a sus hermanos y le habló en lengua hebrea. Ellos no lo conocían y no lo entendían, porque estaba vestido distinto, hablaba otra lengua, porque estaba de otra forma aparentado, no era el mismo Yosef que ellos habían tirado en una fosa, ¿sí? No era el mismo Yosef que habían despreciado, no era el Yosef sufriente que estaba, sino que era un Yosef empoderado, lleno de majestad, elevado, ¿sí? a un señorío, a una buena altura, era a la diestra del rey o del emperador, del faraón. Era una persona prominente, importante, pero cuando se le revela a los hijos de Jacob, entiendan bien, a los hijos de Jacob fue la revelación. ¿Y qué paralelo hace este libro? Que el libro fue la revelación de Yeshua, el Mashiach. ¿A quién? A los gentiles, a los romanos.
no. Fue a los seguidores de Yeshua, que eran judíos y que tenían la mentalidad hebrea. Entonces, no podemos traer la interpretación del cristianismo que es posterior para interpretar un libro que era tal cual como se le reveló Yeshua y como es tipo, y como hay un drash ahí de Yosef a Yeshua, es la revelación. Es decir, muestra exactamente cómo se presentó delante de sus hermanos, y un judío que bien interpreta los símbolos de Itgalut, de Apocalipsis, va a entender que Yeshua, ¿sí?, era llamado el Mashiach e hijo de Hashem. Entonces, eso hay que entenderlo, y eso lo quiero entender. ¿Por qué está como quien dice, en clave el libro? No está muy difícil de entender, porque alguien me dice, es re difícil. ¿Sabes qué? No es difícil, porque, mira, hay 800 pasajes, por lo menos, del Tanaj en el libro de Apocalipsis. O sea que no son 2 o 3 pasajes, hay 800 pasajes en el Apocalipsis del Tanaj. Si conoces bien el Tanaj, la literatura hebrea, vas a entender el libro de Apocalipsis. Si tú no conoces y no entiendes bien la literatura hebrea, no vas a entender el Apocalipsis. Pasa que a la gente le gusta leer, ¿sí?, lo releído y no interpreta bien como debe ser. Ahora, si entendemos el Tanaj, vamos a entender el Apocalipsis, porque hay muchísima connotación de Isaías, Jeremiyahu, tiene Zacarías, tremendo, Ezequiel, y hay un montón de figuras literarias. Como dije, no se priva absolutamente de nada, Mijael. Habla absolutamente de todo desde todo el medio de interpretación hebrea lo tiene ahí, no lo subtitula, pero está ahí. Y si usas el método, los niveles de interpretación, vas a entender cabalmente y profundamente cada uno de los detalles. Este libro es una combinación de visión e historia, ¿sí? Muchos dicen, no, pero es vaticinio post eventum, pero ¿sabes? Yo creo que el libro fue escrito antes del 70, ¿sí?, en parte, y fue terminado después del 90. En eso estoy totalmente de acuerdo. No lo he leído en ningún otro escritor, por eso digo, no quiero que sonemos soberbios para hablar de este tema, pero creo que es así. Hay muchas partes del libro, sobre todo la última parte, como que el libro está dividido en 2, pero aún así hay interpolaciones, ¿sí? Y hay cosas que fueron puestas después, ¿sí? Como lo hemos visto en un montón de manuscritos, que ya cuando veamos la parte papirológica, la parte de exégesis, cuando veamos cómo fue escrito en el siglo I, el siglo II, el siglo III, cómo fueron añadido cosas, en el 800 también, eso lo vamos a ver. Pero lo que quiero dar a entender a los que están acá, si no tienes una mente del Tanaj con el cristianismo, no vas a poder interpretar este libro. Y por más que veamos una academia, ¿sí?, teológica, y que podamos estudiar cosas del seminario y las escuelas juaninas, por así decirlo, que hablan del gnosticismo y que tienen que ver que esto fue una escuela, te lo acepto, no hay problema. Vamos a verlo, pero vamos a introducir el libro profundamente. Quizás estemos 1 mes, 2 meses, 5, 6, 7 clases con un capítulo, no importa, pero queremos sacar todas las dudas de este libro. No queremos pasarlo rápidamente, queremos pasarlo profundamente. ¿Por qué hablo de parte histórica? ¿Recuerdan cuando hablamos sobre el drash de Eliyahu y Yohanan Admatbil? ¿Se acuerdan que hablaba del testigo fiel? En el Apocalipsis justamente hago mención y toma, dice, cuando Antipas, mi testigo fue muerto. Yo el otro día hice una aclaración. Cuando habla de Antipas, habla de Herodes Antipas, y el testigo fiel, el martirio fiel, dice en el griego, el mártir fiel, ¿sí?, era Yohanan Amatbil, y eso lo comprueba la historia, porque lo comprobamos con Josefo. O sea que el libro tiene historicidad también. No es solo un libro que se le ocurrió a un iluminado o a un espiritualoide, como han querido decir algunos académicos, y que escribió cualquier cosa, sino que este libro tiene parte de historia y, como te dije, tiene todos los niveles de interpretación plasmado y tiene una riqueza literaria tremendo. Lo que pasa es que al no tener la claridad de los símbolos y no tener bien las profecías y el Tanaj, no lo vas a entender. Por eso esta introducción que estamos haciendo es para decirle, dentro de poco, no sé cuándo, pero dentro de poco empezamos con la serie, cuando acá el estimado Rap
me dé el ok, vamos a pasar con este libro punto por punto, vamos a ver la academia, vamos a ver lo que dijeron los llamados padres de la iglesia. Así que yo no me gusta ese título, me molesta muchísimo el tema de que lo llamen de esa manera, porque no los considero padres de nada, porque en realidad si somos seguidores del rabino del primer siglo, era judío y por ende lo que estamos aprendiendo era Torá, y la buena interpretación de ella para la aplicación de nuestras vidas y de tener una buena vivencia. Eso es importante también y lo quiero aclarar. Ahora, es importante decir que en este punto nosotros vamos a tratar todos los temas. Quita textual, alta crítica, vamos a hablar sobre papirología, vamos a hablar sobre los drash, los sot que hay en el libro. Mira, un detalle también, otro detalle que lo tiro ahora, habla, dice, los 24 ancianos. Los 24 ancianos tenían que ver, ¿sí?, con las órdenes sacerdotales que tenían el servicio del templo, y que tenía que ver con eso. Entonces, luego vamos a interpretar cada una de las cosas. Vuelvo a decir, este libro hay que verlo, buscarlo, como quien dice, abordarlo, ¿sí?, lejos de una mentalidad preconcebida para que podamos entender. Estaría muy bueno que toda la gente que empiece a ver la serie del Apocalipsis, de Itgalut, de Revelación, que hagan cada pregunta, versículo a versículo, no tenemos problema, porque esa es la exégesis que queremos hacer de este libro. Por más que ya hayan escuchado, bien, volvamos a escuchar a ver qué nos puede aportar nuevamente este libro. Hay muchas cosas más, estimado Mijael, te dejo la palabra, porque si no, yo no paro de hablar. Así es, muy buena tu comentario. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Hay que ver que en este periodo donde se escribió el Apocalipsis, ¿ya? O sea, estamos hablando en este periodo desde el siglo I hasta el año 135. Entonces vemos que en Israel hierve como una caldera, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque se empieza a proclamar mucho acerca de mesianismo, ¿ya? O sea, todos esperaban al Mesías que iba a liberar al pueblo de manos de los romanos, etcétera. Y esto, su máximo apogeo fue en el siglo I, antes de la era común, hasta el siglo I después de la era común. O sea, en ese lapso se hablaba mucho de la liberación de Israel, de la venida del Mesías, y entonces claramente podemos ver que este libro está en paralelo con lo que vemos, por ejemplo, en Mateo 24, ¿cierto? Donde habla de la venida del Hijo del Hombre, ¿ya? El fin de una era, no el fin del mundo, ¿ya? O más bien en este caso la presencia, la parucía del Señor. Y también está en paralelo con lo que vemos en Primera de Tesalonicenses 4, ya del versículo 14 al 18, ¿cierto? Ahora, algunos académicos dicen que ya estas profecías fueron fallidas, no vino Jesús, no se cumplen las profecías, ¿cierto? Viene Nerón, y vemos que en la época de Augusto ya se exige a todo el mundo, en este caso en todo el imperio, se le exige a adorar al emperador, o sea, se le veía como un dios, como una divinidad, ¿ya? Entonces, algunos académicos dicen que se retrasa la intervención de Dios en la tierra, pero en realidad no es así. Lamentablemente los académicos no entienden bien este libro, y lo digo con mucha responsabilidad, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque cuando se habla de la venida, cuando vimos el tema de Mateo 24, o la presencia del Señor, es una manifestación de juicio. Lo que se venía sobre el pueblo de Israel es una manifestación de juicio, no es una manifestación física del Mesías. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, vemos que el emperador exigía que le adoraran como a un dios, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que las comunidades del Mesías se negaban a eso. ¿Ya? Los judíos en general, todos los movimientos se negaban a eso, y por eso vino la persecución, ¿ya? Y el imperio exige que se renuncie
a la fe judía, a la fe del Mesías, ¿ya? A la fe del pueblo de Israel. Entonces, en Asia Menor empiezan a perseguir a los discípulos del Mesías, a los que conocemos como los nazarín, los nazarenos, ¿ya? Los académicos dicen los cristianos, pero en realidad no se llamaban cristianos, ¿ya? Si vamos a ser leales a la historia, en el primer siglo aún no existía el cristianismo, ¿ya? Entonces, eran perseguidos por orden de Nerón, ¿cierto? Y como dije, se ve al emperador y al imperio como el Satán y la bestia, como lo que está descrito ahí en Apocalipsis. Se ve al emperador como el Satán. ¿Se acuerdan cuando dice el que está sentado en el trono de Satán? ¿Se acuerdan una parte de Apocalipsis que sale? Hace referencia al emperador, ¿ya? Y la bestia es todo este sistema político religioso que tiene el imperio. Mm. Entonces los judíos lo ven como el enemigo, como el Satán, como la bestia. Entonces, así en Asia Menor surge este octavo emperador después de Augusto, ¿cierto? Tenemos a Augusto, Tiberio, Calígula, ¿no es cierto? Claudio, Nerón, Vespasiano, Tito y Domiciano. Y en este momento es cuando Johanan, ¿cierto? Tiene la visión de las cosas que iban a suceder pronto, como dice el pasaje. Vamos a verlo ahí vamos a citar el pasaje en el primer capítulo. Y este pronto, en el mismo libro, se repite 4 veces, ¿ya? Y algunos lo interpretan como una cifra de 3 años y medio, o sea, 3 años y 42 meses, ¿ya? Se traduce como una cifra, o sea, hay un mensaje escondido ahí. Entonces, una vez que pase esto, bajará, en este caso, el Mesías, ¿no es cierto?, para poner orden en el mundo. Y entonces así, esa era presente se va a terminar, el fin de la era, ¿ya? No el fin del mundo, ojo, no se trata del fin del mundo, sino el fin de la era. Entonces el mundo, a pesar de esta catástrofe, pasarán 1000 años, como dice el texto de Apocalipsis. Pasando los 2000 años, ¿ya? Habrá otra catástrofe y el mundo se acabará, entre comillas, se acabará. Pero en realidad no se trata de un fin del mundo. Entonces, Dios en ese momento va a instaurar el reino teocrático, lo que llamamos nosotros el Malhut Elohim, ¿cierto? Donde se va a crear un cielo nuevo y una nueva tierra. Obviamente, en sentido figurativo, vamos a ver que en realidad no, esto es un hebraísmo y lo encontramos en el mal llamado Antiguo Testamento cuando habla de cielo nuevo y nueva tierra, ¿ya? Entonces, vemos que eh, en este año 96, ya donde es más fiera la persecución, vemos a Domiciano como un dios, como el Zeus, como el dios Sol, ¿cierto? Para que este emperador entonces lo que hace es perseguir a los discípulos del Mesías, a los judíos de diferentes movimientos, y por eso se escribe este libro para consolar a las comunidades que estaban en el exilio. Como dije, por eso fueron las cartas, el mensaje fue transmitido a las 7 comunidades en Asia, lo que actualmente conocemos como Turquía, ¿cierto? Entonces, ahí se manifiesta el día del día del Señor, como dijo ahí el Cristian, ¿cierto? Entonces podemos ver, hacer una introducción, en el primer capítulo es una introducción en la que el libro se presenta como una visión, ¿ya? Y vamos a ver esta visión, vamos a compartir pantalla. Mientras comparto pantalla, puedes comentar algo si quieres, Cristian. Bueno, entendamos que en la persecución vemos la historia. Recordemos que, como dice Mario Sabán, cada tanto tiempo aparecía un Mesías para Israel. Y vemos el caso de todo lo que sucedió. Y vemos el orgullo de Domiciano, que lo cuenta la historia también, y que lo podemos comprobar, que cuando ve que su primo tiene una fe en el Mesías, lo manda a matar, lo mata, porque él quería adoración y pleitesía solo para él. De hecho, hay una estatua de Domiciano donde está coronado como un dios. Entonces, ese ego estamos viendo en esa lucha y en ese contexto
Estamos viendo un montón de pasajes del llamado libro de Apocalipsis. Queremos hablar, yo tampoco estoy muy de acuerdo que sea, como dicen algunos, que era Juan, el discípulo. Yo creo que era el hermano Juan y el Javier Juan estaba ahí y él tuvo una visión. No dice que es Juan, así que no podemos buscarle tanto. Vamos a ver del versículo del 1 al 8 y el 9 lo quiero resaltar que hice una explicación. ¿Se ve la diapositiva? Se ve bien, muy buena. Ya. Miren, fíjense, vamos a leer aquí estos primeros pasajes. Dice, la revelación, bueno, obviamente esta es la versión de Keter en la que estamos trabajando, todavía está en su etapa de elaboración. Están en comentarios, más adelante con la ayuda de Hashem va a salir a la luz. Ya pero dice aquí, claro, la revelación de Josué el Masías que le dio Elohim para manifestar a sus sirvientes las cosas que sucederán pronto y la declaró enviándola por medio de su malaj, o sea, por medio de su mensajero, a su siervo Yohanan, que ha dado testimonio de la palabra de Elohim, o sea, la palabra de Dios, y del testimonio de Rabí Josué el Masías, y de todas las cosas que ha visto, ¿ya? Afortunado es el que lee estas palabras de la profecía, y afortunado los que la guardan, y todo lo que aquí está escrito es escrito porque el día se ha acercado, ¿ya? Vamos a pasar más adelante. Esperen un poquito. Dice después. Mensaje a las 7 Quijilotas, o sea, a las 7 comunidades en Asia. Saludo, dice. Yohanan a las 7 comunidades que están en Asia. Geset Lahem Beshalom. Bondad a ustedes y paz. En aquel que será, el que es y el que fue. ¿Ya? Esto en hebreo lo pronunciamos como Ejeye, Jove, Bejaya. Y de los 7 rojot, o sea, de las 7 influencias divinas o los 7 espíritus que están de pie ante su turno. Y de parte de Yahushua el Mashiach, el testigo fideligno, el primogénito de los muertos, el Señor de señores, el Señor de los reyes, perdón, del mundo, al que nos ama y nos libró con su sangre, o sea, con su vida, no literalmente la sangre, el líquido, sino la sangre es un hebreo para referirse a la vida de nuestras iniquidades. Hizo de nosotros un reino de Kohanim, o sea, de sacerdotes, de su padre Elohim, a él la cabot, o sea, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mira que vienen las nubes, todo ojo le verán, también los que le traspasaron y todas las razas del mundo. Tomando un Dice, y darán golpes de peso por él. Así es, amén. Yo soy el Aleph y el Tab, dice Hashem Elohim, aquel que es, el que era y el que será, el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Qué podemos comentar con estos pasajes, estimado? Primero, ¿Tienes algo que decir al respecto? muy buena traducción. Muy bien, el hebraísmo de la sangre es importantísimo. Hemos escuchado, y quiero abordar este punto porque luego cuando empecemos a dar el tema vamos a volver acá en este texto y vamos a volver a hablar punto a punto de los textos, pero ahora estamos haciendo una visión. Primero es la revelación de Hashem, ¿sí? Y la revelación de Yeshua, el Mashiach, ¿a quiénes? ¿A quiénes justamente como dije antes del hebraísmo o el paralelo con Yosef? A lo de las comunidades, no cualquiera. Esto no lo iba a entender cualquiera. Y habla en un sentido figurado y de una fraseología que era entendible por el hebraísmo que hay. Si bien tenemos los manuscritos que son griegos, la fraseología nos sugiere un hebraísmo y nos sugiere un entendimiento claro que el que lo escribía era hebreo. Y esto es importantísimo, porque todo lo que hemos leído y de todo lo que hemos hablado, en primer lugar, vemos que había un malaj, ¿sí? Y cuando habla que en las versiones castellanas cristianas, dice el alfa y el omega. Y todos dicen no, porque habla de Yeshua, que dice que es el principio y fin, pero en realidad el texto está hablando sobre Hashem, sobre el Todopoderoso. O sea, está hablando en el contexto y hay que separar, por eso hay que ver bien la gramática, por eso hay que ver varias traducciones también para poder entenderlo de quién estaba hablando.
Así es. Miren, hay algo muy importante. ¿Se escucha, no es cierto, mi audio, Cristian? Está bien. Si bien es cierto, en los primeros versículos de este libro, o sea, del capítulo 1, versículo 1, y podemos irnos hasta el 18, ¿ya? Se notan versos bastante difíciles de concebir para un lector simplista de esta literatura o un discípulo simplista recién iniciado en lo que es el pensamiento hebreo, porque están plasmados en estas copias griegas mucho hebraísmo, como decía Cristian, hay lenguaje figurativo. Si nosotros empezamos a comparar este tipo de literatura con otros manuscritos, vamos a ver que hay bastante similitud, ¿ya? Entonces, para alguien, un lector simplista, le va a ser difícil de entender. Y aparentemente hay bases para las religiones para poder afirmar que, en este caso, nuestro Rab, Yeshua el Mesías, aquí se le presenta como Dios, pero en realidad no es así, ¿ya? El primer punto que hay que tener presente, estimado, es que Rabí Yeshua, ¿ya? El que se le conoce como Jesús en el mundo occidental, ¿ya? Es el receptor de la revelación, ¿ya? O sea, es un medio para, viene a ser un medio para ella, ¿ya? Él nos ha dado la revelación como fuente única, ¿ya? Entonces, por lógica, el Mesías depende de alguien más alto, ¿cierto? En este caso, el Creador, quien es el que le ha otorgado el poder. Segundo punto, estimados. Este segundo punto es que la revelación de Yeshua el Mesías, que Elohim le dio para mostrar a sus siervos de las cosas que sucederán pronto, como sale ahí en el capítulo 1, versículo 1. ¿Ya? Rabí Yeshua siempre es mencionado en segundo término, dándole el honor, o sea, la kabod, como el Melech, como el rey de Israel, pero sin descartar al Boreolam, sin descartar al Creador, ¿ya? Al Hakadosh Barujú, el Santo Bendito es. Este estilo lo vemos no solo en este libro, en el Sefer Hitgalut Yeshua HaMashiach, conocido comúnmente como Apocalipsis, sino que lo podemos notar en las cartas del emisario Saúl de Tarso, Pablo de Tarso, como se le conoce en el mundo gentil, ¿ya? Tercer punto, ¿ya? El Yohanan, el que se describe acá en este libro, como bien dijo Cristian, lo más probable no se trate de Yohanan Ben Zakkiel, puede ser algún discípulo de los emisarios, pero se describe en la carta como Yohanan, ¿ya? Porque hay una costumbre, por ejemplo, que los discípulos escribían en el nombre de su maestro, ¿ya? Y eso se sabe en la literatura antigua. Entonces, aquí vemos a Yohanan, ¿ya? Yohanan, a las 7 comunidades que están en Asia, y le dice: favor y paz a usted de parte del que es, el que era y el que será, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, de parte de Yeshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Eso dice el pasaje. Al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre, o sea, con su vida, y nos constituyó un reino de Kohanim, de sacerdotes, para Hashem su Padre. A él sea la gloria, el dominio para siempre jamás. Eso sale en el capítulo 1, versículo 4 al 6. Entonces vemos aquí que se refiere al Creador como el que es, el que era y el que será. Aclara que Hashem, bendito sea, y el Mesías no son lo mismo. Ojo con eso, porque algunos leen mal, ya que no tendría sentido la separación de ambos. Y dice ahí, para su padre, dice. Nótese que el autor aclara que el Mesías tiene un padre, o sea, el creador, el padre de todos nosotros los que tenemos emuná, los que tenemos fe en él. Y aclara que para el Padre sea la gloria y el dominio para siempre. Cuarto punto. Los siguientes versículos pareciera que hablara de uno solo, ¿ya? Pero notemos que claramente que hace separación entre el Creador, entre Dios y el Mesías. En el pensamiento hebreo es inconcebible ver al Eterno, ¿ya? La luz infinita, la luz inaccesible, que venga a la tierra y tome figura de un ser humano, ¿ya?
aunque vemos que en el Sinaí no hubo una manifestación del creador, o sea, una manifestación física. No hubo ninguna figura, como dice el texto de la Torá, o imagen, para que de esa manera podamos idolatrarlo, para no idolatrar una imagen. Entonces, claramente se refiere a la manifestación del Mesías cuando dice que todo ojo le verá, ¿ya? A la manifestación, o a la presencia del Mesías. En la mayoría de los casos se cree que el término el alfa y la omega, como sale en griego, ¿ya? En hebreo esto sería el alef y el taf, el alef taf, es dicho por el Mesías. Pero el texto es claro por sí solo cuando dice el texto claramente y lo enfatiza, dice Hashem el Elohim, ya, el eterno Dios, el que es, el que era y el que será, remarcando que se refiere al mismo mencionado en el capítulo 1, versículo 4, como ya vimos. Y dice, miren que viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra se lamentarán a causa de él. Sí, amén. Yo soy el Aleph Tav, el Alfa y el Omega, dice Hashem Elohim, el que es, el que era y el que será el Shaddai. ¿Ya? Lo que se traduce en las Biblias como todopoderoso, pero sabemos que técnicamente dentro de la morfología de esta palabra se refiere a un título muy antiguo que se refiere al Elohim de la montaña, el Dios de la montaña. Quinto punto, para darte el pase, estimado Cristian, los siguientes versículos del capítulo 1, del 17 al 18, son más difíciles de entender, ¿ya? Y de comprender. Si tenemos una mente con prejuicios producto de las religiones, uno de los puntos más difíciles de comprender es cómo al Mesías le es otorgado cabot, le es otorgado gloria, reconocimiento, ¿ya? Honra y respeto. Aquí vemos cómo Rabí Yeshua el Mesías habla como si fuera el mismo creador, el mismo eterno, ¿ya? Pero si bien sabemos, este hecho no solo pasa con el Mesías, sino con grandes profetas de nuestro pueblo Israel. En especial lo podemos ver, por ejemplo, con Moshe Rabbeinu, Moisés, uno de los casos más significativos en el Tanaj. Lo encontramos en el libro de Zacarías, ¿cierto? En el capítulo 3, versículo 1 al 2, donde vemos que el malaj, el mensajero, es nombrado Hashem, ¿ya? Y él mismo dice, por ejemplo, y dijo Hashem al Satán, Hashem te reprenda. Como vemos, la idea de que atributos divinos, de que atributos de Elohim, sean otorgados a los mensajeros del Eterno, ¿ya? O a los grandes justos, a los sadiquim, como el caso de Moisés, quien se le denominó en el libro de Éxodo como Elohim, que se traduce comúnmente como Dios, ¿ya? O sea, en sentido de autoridad. Y también se le menciona al Mesías. Son ejemplos del pensamiento hebreo que solo se adquiere en el estudio de las Escrituras, alejándonos de todo concepto religioso previo que invaden nuestra mente. Así que ya teniendo claro esto, no sé qué más puedes comentar, Cristian. Bueno, tremendo el comentario porque es así, o sea, debemos hacer una separación tremenda. Si no la hacemos, no es el punto para entender la escritura, es tener muy claro quién es Hashem y quién es Yeshua, el Mashiach. Y que tenga la autoridad como representante de Hashem en una palabra, no significa que sea el mismo. Estamos hablando, vemos los pasajes que mandó un centurión, le dice, mirá, yo voy, doy una orden y la hace, va en nombre mío y lo puede hacer, tú puedes hacer lo mismo y esto se resuelve. Es exactamente lo mismo, tiene autoridad delegada, es eso, nada más. Y bueno, si no, el otro día estuvimos explicando en un canal, en red, estuvimos hablando y explicando los textos sobre la divinidad y todo eso, que es muy posterior, que incluso hay algunas cosas que vamos a ver luego vamos a agarrar algunos papiros que tengamos y vamos a ir poniendo para algunos textos para que lo puedan entender mejor. Me gustaría aclarar el punto para no alargarlo más porque es una introducción y estamos dándole, tengo muchas cosas, yo tengo toda una preparación ahí de un flyer, pero si lo ponemos ahora vamos a estar 2 horas, por lo menos. Pero con esta introducción quiero hablar algo que quiero es importante, por eso hay que entender el concepto. Yo quiero aclarar ahora lo que voy a decir y lo voy a exponer, lo tengo acá, espera, permiso, puedo compartir pantalla.
y está usando, como esta traducción la usan mucho y la usan para hablar. ¿Se ve bien ahí, estimado Mijael? ¿Sí? Este es Se ve el bien. versículo 9, ¿sí? Y lo tomé nuevamente, estoy tomando a la cueva, ya que tenía el PDF, lo voy tomando. Luego, si quieren, vamos a ver algunos manuscritos. Y dice así: yo, Juan, el hermano de vosotros y copartícipe en la tribulación, y en el reino y en la paciencia, y dice acá el manuscrito en Jesús, vine a estar en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio, ¿sí? Marturian, dice ahí en griego, de Jesús. Llegué a estar en espíritu en él del Señor día. Y sí, y detrás de mí una voz grande como de trompeta. Y acá empieza el tema, ¿sí? Estando en el espíritu, ¿qué quiere decir esto? Y vamos a ver la gramática griega, ¿sí? Luego, no lo voy a hacer ahora, lo voy a explicar un poco, pero luego si quiere lo vamos a hacer punto a punto cuando hagamos el texto. Y como es una parte introductoria, invitándolo a ustedes a aprender este libro, de acá, entendiendo este texto, vamos a entender todo el Apocalipsis. Entonces, ¿qué está diciendo, Cristian? Entendamos qué dice el texto acá y lo vamos a entender. Se nos va a aclarar un poco más la película. Porque en este texto, y sobre todo yo ahí subrayé, ¿sí? Disculpen, lo hice con el mouse, ahí está claramente, dice, estaba yo, ¿sí? En el espíritu, es decir, estaba yo en una visión, y se usa la misma morfología de la palabra y en el contexto, ¿sí? Por así decirlo, de cuando Yeshua estuvo en el desierto, en el espíritu, ¿sí? Tuvo una visión, fue un éxtasis, lo mismo que le pasó a Kefá, lo mismo que le pasó a Pedro, ¿sí? Que tuvo una visión. Lo mismo le sucede al hermano Juan, a Yohanan, tuvo una visión, estaba en el espíritu, ¿sí? Y por eso quiero que entiendan, es una visión, es una revelación, una clarificación. Lo mismo que le pasó a cualquiera de los profetas, ¿sí? Lo que le pasó a Daniel, lo que le pasó, como vuelvo a decir, a Yeshua, le pasó a otros más, le pasó a Rab Shaul, estaba en el espíritu, ¿sí? Tuvo una visión, tuvo un éxtasis, fue un momento espiritual, de una claridad y una revelación del Eterno. Ahora, cuando habla, no habla de que era un día, un Shabbat, como han mal traducido muchas traducciones, ni tampoco era menos un domingo, ¿sí? Lo que está hablando acá es simple, dice, estaba yo en el Espíritu y vi el día del Señor. Entiendan esto, el día del Señor. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Por eso hablo de la gramática, de la lingüística del pasaje. Se refiere al día grande y temible que hablaban los profetas, al día grande y temible que hablaban de la era, estamos hablando del fin de la era, que estaba hablando en Zacarías, que habla en Jeremías, que habla en Ezequiel, que habla en Isaías, habla en un montón de textos del Tanaj, ¿sí? A ese día, el día profetizado por los profetas, y está diciendo, estaba yo en la isla de Patmos, tuve una visión, estoy en el espíritu, en Ruach, ¿sí? Estoy en éxtasis, por así decirlo, tuve una visión del día del Señor. Ese gran día temible lo empieza a describir, ¿sí? Con una cantidad de revelaciones, ¿sí? Desde la literatura apocalíptica, y entendiendo esto, vamos a entender punto a punto nosotros qué realmente quiere decir este escrito. Porque si entendemos desde el versículo 1 al 9, esto es lo que estamos hablando, vamos a entender claridad. Primero, cada uno en su lugar. Hashem, ¿sí? Luego Yeshua. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, y un Señor, Yeshua, el Mashiach. Y así podemos tener un montón de textos que hay. Ven, Corintios 15 habla de que claramente exceptúa aquel que le sujetó a él todas las cosas, y está hablando del Padre, o sea que hace una distinción clara. Eso nació de luego en Roma, en el cristianismo, en el año 325, en el concilio de Nicea, y un poco antes también, y luego ya se empezaron en los concilios a tratar un montón de cosas. Y eso es importante, estimado Mijael, que entendamos para la gente que está escuchando ahora, que lo está viendo en vivo, que nos va a ver diferido, que queremos tratar el tema con seriedad y queremos hablar de una perspectiva distinta a la que han escuchado. Y luego vengan todas las críticas, no hay ningún problema. Queremos ser críticos con lo que hablamos,
queremos hablarle con sinceridad del corazón, pero sobre todas las cosas queremos aclarar cada punto que nosotros podemos ver en la Escritura. No hay nada nuevo, nosotros no encontramos nada nuevo, está todo ahí. Si no es que vino una lamparita, y vino un Malaki y nos tocó, entendieron Apocalipsis. No, está ahí, está claro. Hay que tener las herramientas claras, las herramientas adecuadas para poder hacerlo. Por ejemplo, yo quiero clavar, ¿sí? Y muchas veces ha pasado, y yo lo he hecho. Si tengo que clavar un clavo en la pared y no tengo un clavo a mano, agarro un palo y le empiezo a pegar. No es la herramienta justa para poder hacer el trabajo. ¿Me entiendes? Porque para eso están los martillos, están las masas, están los martillos de peña. Cada herramienta para su cosa. Si yo quiero sacar punta a un lápiz, yo tengo un sacapunta o una trinchetita, pero si yo agarro un cuchillo viejo y le quiero sacar filo a un lápiz, voy a hacer un desastre porque voy a romper la mina, porque no estoy usando las cosas como debo usar. No tengo la herramienta necesaria o adecuada para hacer el trabajo. Si yo quiero cortar hierro y lo agarro con los dientes, no voy a poder, porque mis dientes no son capaces de romper el hierro. ¿Me están entendiendo? Lo que quiero decir, para interpretar Apocalipsis debemos usar las herramientas que tenemos. Y las herramientas están en el Tanaj, están en la Escritura y por los medios de interpretación. Entonces, si yo lo agarro con una teología moderna, lejos, como dice mi estimado Daniel Bení Manuel, lejos del campamento donde fue escrita, si yo lo quiero interpretar en el año 2020, si con la mentalidad que hoy tenemos, con las palabras que usamos y con el contexto que hoy tenemos, y vamos a hacer el desastre que hacen de las películas, las escuelas que hicieron de interpretación de la Escritura, que la verdad dan pena. Yo lo he dicho por años, recuerdo que más de algunos se enojó conmigo porque yo decía, no, es malísimo. Cuando hablan de Apocalipsis, o hablan de Daniel, o hablan de la apocalíptica, en realidad no entienden algunas cosas, y al no entenderla dicen, esto es pura parafernalia, es una locura, esto no está, es un escrito de un loco. Mirá, y entendemos que la manipulación ha estado en los manuscritos, que ha estado posteriormente, porque esto lo tomó Roma, y Roma hizo desastre, y tenemos claro eso, quiso adaptar ciertas cosas. Por eso los textos, el contexto, y nunca sacarlo de donde tenemos. ¿Cuál es la inspiración de todo? Es el Tanaj. De ahí tenemos que entender, interpretar bien, y luego esto. Porque si yo quiero interpretar a mi manera, yo voy a pensar cualquier cosa. ¿Me entienden? Es así, hay que verlo de esa manera. Y le invitamos a la gente que haga preguntas, que nos pueda preguntar sobre este tema, no nos hablen de otra cosa, y vamos por orden. No me vengan a preguntar ahora Apocalipsis 18, 20, 21, que no hay problema, vamos a llegar a ese punto, pero vamos a empezar punto a punto. Dijo, vamos de a poco, dijo Jack el Destripador. Vamos de a poquito, así que, bueno, yo estoy muy contento. Este tema es un tema que me apasiona, que me gusta mucho, que no lo hablo muy seguido, no me interesa mucho hablar de este tema, porque siempre me gustó más hablar cuestiones más necesarias, importantes para aprender, pero hoy entiendo que al haber una gran deformación de toda esta literatura, poder darle un orden correcto y ordenar las cosas está bueno, porque ya basta de escuchar a bravucones, ya basta de escuchar a gente que inventa cosas, ya basta de escuchar tanta mentira, tanta locura, de meterle miedo a la gente, de decirle cosas vanas, de sacarle el dinero, de sacarle la tranquilidad, de sacarle la paz. Yo tengo una señora que la otra vez me habló, ¡ay, hijo mío, viene la pandemia, se viene el fin del mundo! ¡Ay, usted que lee la Escritura, usted que habla de Dios! Dice, por favor, cuídense porque lo vamos a morir. ¡Ay, viene el anticristo! Y yo la escuchaba y me da una pena, porque está tan aferrada a lo que le contaron, está tan aferrado al cuento de hadas, está tan aferrada a Hollywood, que puedo decir, ¿qué hago? Porque yo no le quiero matar tampoco la inspiración a esta gente que pobre lo hace de corazón, porque yo no estoy hablando qué mala gente, pero está mal informada, y pobrecita, ella piensa sí, que va a andar en auto y va a desaparecer. Tengo miedo a quedarme, tengo miedo a que me pase algo. La gente está aterrada a irse al infierno, está aterrada a tener una condena, está aterrada a no ser aceptada. Están como los TJ que están trabajando y van y salen para allá y se desesperan. Pobrecito, debe estar sufriendo en pandemia una ansiedad así de golpear puerta, debe estar vuelto loco. Pero, ¿qué pasa? Les enseñan que mientras más trabajo, más hagan, más lugar van a tener y pueden ser parte de los 144.000. Hay unas deformaciones, hay unos horrores teológicos y conceptuales de este libro que la verdad
me gustaría con mucho cariño y amor al público, amor a la gente, por respeto a ustedes, por respeto a su inteligencia, poder ir aclarándolos de a poco. Y tenemos un montón de maestros que nos pueden ayudar también en la temática, que nos pueden colaborar. Estamos abiertos a los comentarios, muchachos. Nosotros no lo sabemos todo, para nada. Nosotros queremos aportar del poquito de luz que tengamos, un granito de arena para poder construir. Acá no se trata de quién tenga el ladrillo más grande, sino que todos podamos construir de a poco el reino de Hashem en nosotros y en comunidad. Eso está buenardo, señor. Así es. Saludamos a David Gómez que nos saluda, nos escribe desde Facebook. Un saludo para él. Bueno, hay otros Javerín que están viendo el, el directo, perdón, pero no se han manifestado. Así que si quieren dejar su saludo, lo estaremos emitiendo al aire. Preguntas, consultas, dudas con respecto a este primer capítulo de Apocalipsis. Y también en YouTube, los que están viendo en YouTube, pueden dejar sus comentarios en la casilla de comentarios, preguntas, comentarios, consultas. Estaremos gustosamente respondiendo en el próximo directo. Y ya No, para ir terminando, dime, no, ¿ibas a que decir algo? hay palabras de Justino Martín, el diálogo que tuvo en Efeso también, alrededor del 135, ¿sí? Con el famoso rabino Tarfón de Lida. ¿Sí? El diálogo de Justino Martín decía que se conservaba, ¿viste? Se conserva bajo el título del diálogo con Trifón, dedicado a Marco Pompeyo, y creo que las páginas numerales 81-82 nos habla acerca del apocalipsis del apóstol Juan, dice. ¿Sí? Y textuales palabras hablan los llamados padres de la iglesia, mencionan el libro. Y yo eso lo quiero hablar después, lo quiero ir hablando punto a punto, por eso esto es una introducción, ¿sí? O sea, que habla del año 135, que hubo entre nosotros un varón del nombre Juan, de los apóstoles, empieza a hablar un montón de cosas, y esas cosas que tienen que ver con la patrística, ¿sí? Lo vuelvo a decir, no me gusta mucho el título, por varias cosas, no quiero ser agresivo con los que aman ese tipo de terminología, pero lamentablemente han deformado muchísimo el mensaje. Hoy tenemos un Jesús cristiano, deformado, hollywoodense, semidios, que un poco más vuela, y intocable, como que ya fuera, no sé, lo más intocable, por así decirlo, en todos sus sentidos. Sin embargo, tenemos en la escritura a un Yeshua, que no tiene nada que ver con el Jesús del cristianismo, que se cansó, que tuvo sed, que lloró, que obvio se rió, obvio se festejó, se regocijó, que enseñó, que habló, que era un rabino del primer siglo, que era muy humano, que tenía amigos, que tenía sentimientos, y que está muy lejos del semidios que han formado, y que lamentablemente yo he escuchado a mucha gente que hoy dice ser atea, y por causa de la mala interpretación del cristianismo, porque han estudiado en escuelas teológicas e institutos bíblicos muy mal preparados, por la verdad que son muy básicos los institutos bíblicos, y lo digo con conocimiento de causa, pero lamentablemente han deformado el personaje del Jesús histórico, de Yeshua histórico, ¿sí? Que nos viene a dar una buena enseñanza y una buena claridad con respecto al Tanaj, a la interpretación, y sobre todas las cosas. El libro de Apocalipsis es el libro que nos devela a Yeshua como el Mashiach y como sus puntos para poder enseñarnos. Ya vamos a hablar de la Nueva Jerusalén, del milenio, y todo eso lo vamos a abordar punto a punto. Me encantaría que estuvieran otros Morín también ahí compartiendo con nosotros su perspectiva cuando vayamos por capítulo. Estaría bueno escuchar a otros. Las críticas son muy buenas, que ustedes los puedan poner ahí en el texto. No tengan miedo de hacer preguntas. No hay preguntas que suenen como tontas, ¿no? Nada de esto no es así. Así que esto es para aprender y que todos juntos podamos avanzar. Yo estoy muy agradecido, estimado Miguel, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Posiblemente también yo en mi canal pueda retransmitir este programa o grabar otro, hago un copy-paste de la introducción para
para poder hablar. Y estoy muy agradecido, la verdad que me motiva mucho este tema. Tengo 25.000 kilos de mega de material para poder compartir, que los tengo guardados ahí. Y se está como... Porque hay muchísimo. Es un libro que tiene muchísimo, vuelvo a decirlo, quizás en el capítulo 1 podemos estar días enteros, quizás no, pero hay demasiada comida en este libro y que está muy bueno. Y lo importante, muchos dicen que es solo apocalíptica, y fíjate que al principio del libro habla de que es profecía. Es importante también. Por eso es importante la evidencia interna del libro también. Y vamos a ver también las interpolaciones que hay, las notas marginales, que hay un montón en este libro también. Bueno, Mijael, muy agradecido. Espero que la gente haya estado recibiendo este mensaje. ¿Sí? Estoy preparándome esta semana, estamos muy bien esta semana con algunos morín. Hay un reto que hicimos ayer y bueno, eso está en otro canal, pero la verdad que hay un bufón que ha estado molestando a todos aquellos que creemos en Yeshua. Y como a mí no me gustan los bufones, mira que yo soy bueno para reírme, para hacer broma, pero que se mofen del Santo Maestro no me gusta. Que mientan, que no tengan conocimiento y que sin aval catedrático te quieran tratar de empogonarse como el pavo real así. Y bueno, lamentablemente aquel que tiene la boca muy grande a veces puede caer de frente y puede quedar callado. Hice un reto a este muchacho y lo nombro acá, ya que está, lo promoción, al de Punto Bresler, Johanna, lo hablé por WhatsApp y no quiso, y lo hice públicamente ahora y no sé, no ha respondido. Así que estamos con muchas ansias, muchos morín que queremos aclarar el tema, ¿sí? Para defender el honor del Rabbi Yeshua, nuestro gran maestro que nos enseña cómo entender la vida y cómo entender a través de Hashem las cosas buenas que nos tiene para nosotros, ¿no? Y simplemente es esto, es aclarar. Como ahora estamos aclarando y no queremos que la deformidad del cristianismo que ha hecho, lamentablemente, de las malas interpretaciones, han deformado este texto, tampoco queremos que deformen al santo maestro Yeshua, nuestro rab, con comentarios y con palabras que no tienen nada que ver. Así que bueno, estamos para esto, estimado, aclarar conceptos, eso me encanta. Excelente, ese es el objetivo de estos directos. David Gómez, que nos saluda adelante, nos escribe desde Arica, así que nos saluda nuevamente. ¡Oh, Arica! Tierra de eterna primavera. Oh, yo vi ya la playa ahí en el... Claro, también hay otros amigos que están viendo la transmisión, pero no han escrito, como Rubén Chapetón, que nos ve desde Debate Bíblico Directo. Grande. Un abrazo grande. ¿Quién más? A ver. Débora Aguilar, también un saludo para ella. También no sé si nos está viendo. León, qué bueno que estés. Sí, recuerden hacer sus preguntas, dudas, consultas, ya sea en YouTube, en el canal Bet Midrash Narratín Temuco Chile, y en donde estamos transmitiendo en Facebook, ya sea en Debate Bíblico Directo, el grupo de estudio Discípulos de Rabbi Joshua Ben Yosef Minarrat, o mi perfil personal de Facebook. Buenísimo. Dime. Me gustaría mucho que la gente pueda preguntar, que preguntas por capítulo, porque si no los vamos a ir, te imaginas, que yo quiero la bestia, ¿qué significa? Eso ya lo vamos a aclarar. Pero vamos empezando de a poco. Así que eso está muy bueno. La verdad que es muy bueno el tema. Yo estoy acá y estoy escuchando, estoy aprendiendo, me estoy motivando y tenemos muchísimo para aportar. Así que le invitamos dentro, no sé cuándo arrancará la serie. Esto es solo una introducción. Es como quien dice que llegás a la fiesta y te dan la entrada así un canapé chiquitito. Luego viene la torta, bueno, luego viene el asado, luego viene la comida. Ahora es un canapé chiquitito para desgustar un poco de esta temática que está buenarda, señores. Así que bueno, agradezco mucho la invitación, estoy muy honrado, la verdad que muy contento por esto, y gracias por invitarme, por tenerme en cuenta. Parezco figurita repetida, che. No, gracias a ti nuevamente. El libro de Daniel esta semana, vamos a ver si podemos el día, no sé, el día miércoles, jueves, no sé qué día que tienes pactado para poder seguir con el libro. Con Daniel. El libro de Daniel, vamos a continuar. Ahí estamos, a ver qué soñó el estimado Nau, ¿Qué le pasó? Vamos a publicar eso en las diferentes redes sociales para continuar con el libro de Daniel. No ha terminado todavía, ¿ya? No. Así que esto es una sola introducción de Apocalipsis Noah. Todavía no estamos analizando. Saludos también, saludos. El Luciela Piel,
un tremendo, mi hijo maravilloso está acompañándome acá en el vivo. Excelente. Muy bien. Entonces, amigos y amigas, ya estamos terminando esta transmisión, esperando que haya sido de su agrado. Ya analizamos los primeros versículos del capítulo 1, pero aún falta, ¿ya? Porque tenemos todavía que ver las 7 comunidades en Asia, ya el mensaje que se le dio a estas 7 comunidades, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, ¿Quién, Sardi, Filadelfia y Laodicea. ¿Quién era el que Dime. estaba vestido con cabellos, el cinturón de oro? ¿Quién era? Claro, Está bueno para la otra clase. claro. Y siguiendo con esta introducción y este resumen, también vamos a ver en el capítulo 4 al 20, donde en este caso Juan se presenta como testigo de toda esta visión, ¿no es cierto? Donde vemos los malají, los mensajeros, los querubín, ¿cierto? Vemos a seres celestiales, ¿cierto? Que participan y explican esta revelación, ¿cierto? Eh, También más adelante vamos a ver que la marca de la bestia. ¿De qué se trata esto? ¿A qué se refiere? ¿Ya? El capítulo 19, capítulo 20, se describe todo estas visiones, ¿no es cierto? El, los sellos, las copas de la ira, etcétera. Capítulo 21-22, la cual es una conclusión del libro, ya gira en torno a la descripción que se hace de una nueva Jerusalén, ¿ya? Que desciende del cielo, ¿cierto? Y bueno, eso más que nada vamos a tratar. Es largo esta serie, va a tomar tiempo, pero va a ser muy interesante. Vamos a ver que el mensaje de las 7 comunidades está marcado en el número 7. ¿Qué significa el número 7? Vamos a ver gematría ahí, así que está muy interesante. Solamente tienen que estar atentos a las redes sociales, Facebook, WhatsApp, para que sepan la fecha, la hora y el día que vamos a arrancar con la primera parte de esta serie. Así que, sin más que decir, me despido. Gracias por los que estuvieron acompañándonos la noche de hoy. Disculparlos porque empezamos tarde, no pudimos empezar a la hora que debíamos empezar por algunos inconvenientes, pero lo importante es que esto va a quedar grabada y los que lo vean en diferido les puede hacer de verajada, de bendición para todos ustedes. Últimas palabras, Cristian, antes de irnos. Muy agradecido. Gracias, Jen, por la vida, por la oportunidad de estar acá. Gracias porque me apoya mi familia siempre en lo que estamos haciendo. Mi hijo está conmigo acá en toda la transmisión. Quiere un minuto de fama, ahí quiere estar. Gracias por la audiencia, gracias por apoyarnos siempre, por sus buenos comentarios. Yo, la verdad que estoy muy agradecido de parte de James, con mucha alegría lo hago con mucho amor. Cada sesión, cada lugar, cuando estamos en red de difusión Yaja también, estoy muy feliz de estar con mis estimados y compartir. Ya se viene también una serie buenarda ahí, ya vamos a hablar de temas tremendos también. Así que bueno, gracias, estimado Mijael. Saludo a la audiencia, saludo a Temuco, Chile, un lugar hermoso. Ya se vienen las vacaciones, acá no se puede salir, la verdad que estamos complicados. Miro el mar y me da nostalgia. Pero bueno, agradecer también a Jen por la vida y porque hemos estado cuidados y que a la gente que ha pasado momentos difíciles, que a Jen les dé fuerza, que les fortalezca. A aquellos que han perdido seres queridos, que el Eterno le dé shalom, paz, y que Él puede dar una paz que no la podemos dar nosotros, donde no llegan las palabras, donde no llegan nuestra buenaventuranza, nuestros dichos buenos, va a llegar el amor de Hashem para poder sanar cada herida que pueda haber generado la pérdida de muchos seres queridos. Estamos en un momento mundial difícil, estimado Mijael, y hoy en día, más que nunca, la gente necesita aprender de la palabra y necesita recibir las cosas buenas del Eterno. Y agradecer por la familia que uno tiene, ¿no? Yo tengo una hija hermosa de 13 años y un hijo maravilloso que está acá de 9, Uciel, y mi esposa maravillosa que tiene un aguante. La verdad que tengo un privilegio, tengo una esposa como ella. Así que estoy muy agradecido. Así que gracias, mi estimado. Amén, así es. Qué bueno, me alegro por ti, estimado Cristian. Y bueno, agradecerte nuevamente por tu disposición, por tu conocimiento, por tomarte un tiempo de poder compartir con nosotros y aceptar nuestra invitación a poder participar de estos directos, donde la idea es poder transmitir
conceptos, como dice, conceptos basados en las escrituras, no sacar los versículos fuera de contexto. Y entregar una información lo más transparentemente posible. Así que, estimados, me despido, que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Shalom, Urajot. Paz y bendiciones. Chao.